Respondiendo a tu pregunta también de cómo esenciar otras culturas, otros países, y como ya comentaba también, yo creo que es muy importante el adaptarlos, pero sobre todo tener claro, o sea, lo único que es común para todos los países en los que estás es tu estrategia y tu objetivo. Dentro de la Repítelo, perdona. Tiene que ser común tu objetivo y tu estrategia. Es decir, ¿a dónde quieres ir? Eso tiene que ser lo que tiene que ser claro y lo que es común a todos los países y a todos los negocios en los que estás. El cómo llegas ahí, eso es lo que tienes que adaptar, porque como intentes clonar la misma estrategia, más que la misma estrategia, el mismo modo de hacerlo en todos sitios, estás condenado al fracaso más estrepitoso. O sea, las prácticas las tienes que adaptar a... Oye, ya me salió una voz, qué horror. Eso no me había escuchado yo así. Digo que las prácticas y las praxis las tienes que adaptar a la cultura local, y en unas llevará más tiempo y en otras pues será todo más rápido. Teresa, SGE y luego está la P, pero la P es de personas, ¿no? ¿Qué rol juegan aquí las personas? Que no está, digo, en la SG, ¿no? Bueno, las personas están en la SG, en las siglas. ¿no? Sí, porque yo creo que, y volviendo a ese rol que tenemos que tener como departamentos de recursos humanos, de personas dentro de las compañías, yo creo que uno de los principales errores que se han cometido en muchas compañías es entender la SG como algo accesorio a la estrategia, ¿no? Tengo una serie de obligaciones legales, etcétera, y entonces creo un departamento que gestione todo esto, ¿no? Yo aquí un poco mi primera recomendación sería no hacer eso, ¿no? Yo creo que hay que invertir en que verdaderamente la SG esté en la estrategia y aquella SG que esté en la estrategia en todas las áreas de la organización se aterrice al negocio, ¿no? y a los propios objetivos de negocio, porque si no es como incluso se percibe de una manera que casi va contra la propia competitividad de la empresa, porque es como un montón de obligaciones que llegan y la gente no entiende por qué tiene que hacer eso ni qué tiene que hacer distinto, ¿no? Con lo cual mi primera recomendación y desde nuestro rol de personas es asegurarnos, como decíais también, de que los líderes entienden esto, entienden su papel y ahí podamos llevarlo al resto de la organización. La SG está en las personas, si entendemos como las políticas de gestión del talento de las personas, porque están en la S, ¿no? Tenemos una parte que tiene que ver con el medio ambiente, otra parte que tiene que ver con la gobernanza y otra parte que tiene que ver con lo social. Y lo social no es solo hacer proyectos sociales, etcétera, que está muy bien y todas las compañías de cara afuera al entorno, sino también internamente. Eso es, yo creo que es ser coherente con tu propia estrategia de ESG, y aquí sí que en este caso, en nuestro ejemplo, es algo como Ecoembes que nació así. Hubo un momento en el que la compañía dijo, evidentemente hemos nacido con un fin medioambiental, nuestro fin es, no es un fin económico, Ecoembes no tiene un fin económico en la sociedad, sino que tiene un fin de acompañar a empresas a ser más sostenibles, pero esto te lo tienes que llevar dentro, ¿no? Y dentro tienes que hacer una política de gestión de personas responsable, porque la ESG tiene que ser coherente en toda la organización, ¿no? No creo que se pueda poner más foco en un área o en otro, sino que tiene que impregnar en toda la organización, ¿no? Y acaba siendo pues un factor de, yo creo que de atracción y de retención de talento incluso muy importante, que no se hace solo para eso, pero que luego revierte también en ese aspecto. Porque la sociedad, sobre todo las generaciones, las que están por allí más jóvenes, ¿no? Demandan ya esas políticas y lo llevan innato, ¿no? Como la digitalización, ¿no? Sí. Vale. Y hablabas tú de los managers, hablabas de las personas y hablabas tú de unos incentivos que se les da por objetivos, ¿no? Pero para que comprendan, interioricen esto, ¿qué es lo que hacéis? Por ejemplo, ¿dais formación o...? Yo creo que, aparte de la formación, es un cambio de mentalidad, es un cambio cultural. O sea, tiene que haber un cambio cultural intencional. Tienes que saber por qué haces esos cambios. Y muchas veces tienes que rediseñar rituales organizativos. O sea, cosas que se hacían antes, de la manera que se hacían, tienes que cambiarlo. Tienes que tener indicadores, como decíamos antes. Tienes que cambiar los estilos de liderazgo. Tienes que introducir la sostenibilidad en los diálogos que hay dentro de la compañía, tanto en la evaluación del desempeño como en cada vez que un líder visita un centro productivo o tiene una reunión, igual que hay puntos de seguridad, ¿no? Yo creo que en todas las empresas
en todas las reuniones se habla de temas de seguridad, también se tiene que hablar de temas de sostenibilidad. Y yo creo que ahí recursos humanos o people tiene un papel absolutamente clave, porque tenemos que ser más que gestores del talento, pues para atraerlo y para retenerlo o para fidelizarlo, tenemos que ser arquitectos culturales, o sea, crear entornos en los que las personas sepan qué es lo que tienen que cambiar, por qué tienen que cambiarlo y además que estén orgullosos de ese cambio porque sientan que contribuyen a hacer el mundo mejor, ¿no? Entonces yo creo que es la parte principal de People es eso, es ese cambio cultural, ese cambio de mentalidad para hacer que en todas las decisiones que se tomen, en todos los proyectos que se hagan, en todos los procesos que se establezcan, la sostenibilidad sea una parte importante. Vale, gracias Verónica. Y al hilo de lo que dice Verónica, Eva y Gracia, ¿qué ejemplos o con qué dificultades os encontráis? O al revés, ¿qué soluciones implementáis o estáis implementando? No para vencer, ¿no? Pero sino para convencer de ese cambio, pues, no sé, si cultural o de manera de comportarse, de manera de ser también, ¿no? A mí me gustaría hacer especial Ahora se te oye muy mención. bien, ¿eh? Ahora sí, ¿no? No falta que maravilla. Me gustaría hacer especial mención a nuestro plan de formación, ¿no? Porque consideramos que justo con la formación no solamente transmitimos conocimiento, sino que también sembramos conciencia, movilizamos comportamientos y activamos el compromiso real. Nosotros tenemos un plan de formación en materia de sostenibilidad que está alineado con la estrategia. Es un plan sólido, robusto, coherente, el cual ha sido desarrollado en interno, que venimos ya implantado, desplegado desde hace más de 2 años y que a día de hoy forma parte de nuestro onboarding. Y que hemos desplegado a todos los usuarios de la compañía, en el que sobre todo la clave es que los usuarios entiendan, nuestros profesionales entiendan qué está haciendo la compañía en materia de sostenibilidad, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, pero no solo eso, sino también que les invitamos a reflexionar sobre qué parte importante tienen ellos en esto, ¿no? Que es mucha, como os decía, de que son los principales impulsores, ¿no? De nada sirve tener una estrategia muy ambiciosa en materia de sostenibilidad si esta no llega hasta nuestro último jefe de obra, nuestro último gerente de concesionaria, y la sostenibilidad no está embebida en cómo ellos actúan, deciden y colaboran. Al final, deciros que esta formación no es una formación como tantas de otras que hacemos dentro de nuestro plan formativo, sino que es una formación que tiene un propósito claro. Y Perdón, un momento. Yo aquí. ¿Se ha ido la luz? No, que si alguien tiene el coche en el parking de buses, que por favor lo quite, que está la policía. Ahora hacen todos. A ver, ¿qué más? En el parking de buses. Pues peor. Vaya. Ahí, pues lo tiene todo el mundo, ¿eh? No lo sé. Si tú no eres, será que Una no lo estampida. tienes. Menos mal que no se A ver qué más pasa. Y nos hará a nosotras. A ver qué no nos pasa, ¿eh? Pero alguna de nosotras. Sí, ahora corriendo. Ahora se cae el escenario. Pues al final más gente de lo que... A ver, si al final somos capaces de transmitiros, o ellas transmitiros, 4 ideas y esto sale razonablemente bien, tenemos un mérito de... Porque esto es, o sea, el entorno no es ni gobernable ni sostenible, pero aquí la people hace lo que puede. Entorno buca, ¿no? Cambiante. Buca, bueno. Estamos entrenados, no te preocupes. Vale, gracias por vuestra adaptabilidad y que no nos pongan muchas multas a los que se han ido. Pero municipales, a mí que... Vale, perdóname, hija. Termino. Sí, no, ¿Dónde sigue. estaba? Nos estaba diciendo que nuestro programa de formación no es una formación más de tantas, ¿no? Dentro de nuestro plan formativo de la compañía, sino que tiene un propósito claro, que es ese de hacer tangible el compromiso que tenemos para con la sostenibilidad, de conectar justo la estrategia con la acción y de tener un impacto real y sobre todo, bueno, pues hacer conscientes a todos los perfiles que conformamos la compañía que si queremos llegar a convertirnos, como es nuestra ambición, en ser una empresa referente en el sector en materia de sostenibilidad, y esto haciéndolo con el máximo impacto de valor a nuestro negocio y con un impacto positivo real a nuestros grupos de interés, depende de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Eva, que bien te explicas. Gracias, en vuestro caso,
Porque, claro, los perfiles son distintos. Decías que la mayoría de las personas de vuestra organización son conductores y ahora estáis sumando a mujeres, ¿no? ¿Alguna formación especial reciben? Porque es verdad que están trabajando con un elemento, pues... Sí, o sea, nosotros lo que comentábamos también antes, a diferencia de, por ejemplo, vosotras, que sí tenéis más intrínseco el ser sostenible como propia organización, nosotros al final conectamos personas, o sea, tenemos claro el impacto que nuestra actividad tiene en el medio ambiente, tenemos, por supuesto, un plan de descarbonización y de renovación de flota, pero, por ejemplo, cosas que hacemos que impacten directamente a los empleados y a nivel también formación. Tú puedes tener un impacto medioambiental por la flota que tienes, pero también por cómo conduces. Entonces, lo que hemos hecho son también planes de formación de conducción eficiente, de gestión de atascos, por ejemplo, de cosas que sabemos que nuestros empleados tienen en sus manos de poder impactar directamente, no solo si tienes un autobús eléctrico, pues obviamente habrá un impacto menor, pero también la manera en la que tú trabajas tu día a día o conduces en este caso, también. Entonces, sí que hacemos formaciones de ese estilo. Vale. A ver, que no quiero quedar mal. ¿Y en Marruecos la formación es igual o...? Bueno, similar. Vale, claro. vale. Sí, o No, sea, digo, depende. ha llegado ¿no? la electrificación, en por nuestro ejemplo. caso cambia mucho porque nosotros operamos urbano, interurbano, larga distancia, entonces la gestión de atascos no es la misma. La gestión de atascos es mucho peor y mucho más crítica a nivel urbano. Por ejemplo, en Marruecos, donde operamos es en las 6 principales ciudades, es decir, es todo a nivel urbano, entonces ahí tiene mucho más sentido. Vale. Que quien no lo sabía, yo no lo sabía, pero os lo comparto, que en Marruecos no se dice coger el autobús, se dice coger el alza. No digo enhorabuena, ¿no? Sí, la verdad es que ahí hemos hecho un cambio también a nivel social, lo que hablábamos de la ESG. Nosotros entramos hace 25 años, empezamos a operar en esas 6 ciudades y hemos cambiado la forma de conectarse las personas. O sea, gracias al transporte público, no solo a nosotros, estamos conectando barrios que antes no estaban conectados. Entonces, al final, sí, eso ocurrió un día a modo anecdótico que les contaba en Marrakech, que estábamos en un free tour y te decían, no, para ir de este punto a este punto, coge el alza, no te decían, coge la línea no sé qué. O sea, que es verdad que tienen también un gran cariño a la marca. O sea, la categoría la habéis convertido en marca, ¿no? Pues enhorabuena. Porque conectáis a personas, que también es un claim muy bonito, ¿no? Teresa, vosotros nacéis ya con muchas de las cosas que decir, no arrastráis, no venís de un sector pues, que tenía una serie de maneras de trabajar, de comportarse, con propósitos distintos, nacéis ya. ¿Qué nos puedes aportar en todo lo que sea reciclaje, economía circular? ¿Qué reflexiones se te ocurren? Pues mira, yo Porque creo que también tenemos un claim muy bonito, ya voy a aprovechar también, que nuestro claim es construir un futuro sin residuos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros o qué aportamos nosotros? Nosotros nacemos precisamente por una regulación que nace en el año 97 y que lo que dice es que todos aquellos envases que haya en el mercado tienen que ser reciclados, ¿no? Y muchas compañías perciben y estos cambios regulatorios como frenos, barreras que se les ponen en su propio desarrollo como compañía, ¿no? Y si algo hemos aportado nosotros durante todos estos años es ese acompañamiento con todas las empresas que tienen esas obligaciones a que integren ese camino dentro de su propia estrategia, ¿no? Y yo creo que aquellas compañías que han entendido que la evolución viene por ahí, ¿no? Y que cada vez tienen que hacer envases más sostenibles, que tienen que empezar a hablar de temas como la reutilización de envases, que su impacto en el medio ambiente tiene una repercusión en su propia competitividad como compañía, ¿no? Porque yo creo que hay muchas compañías ya preocupadas por los temas reputacionales que pueden tener con todo este tipo de cosas. Con lo cual nosotros yo creo que hemos aportado ese acompañamiento a las compañías y ese entender que tienes incluso que ir un poquito por delante de la regulación, ¿no? Porque aquellas compañías que se encuentran de repente con la regulación ya no tienen tiempo de reacción y muchas veces tienen que cambiar todos sus procesos pues de operaciones, productivos, etcétera, y ya muchas veces es tarde, ¿no? O sea, que yo creo que es importante, en ese sentido, esta concienciación no es solo una obligación, yo creo que es una evolución de cómo se gestionan las empresas y creo que como compañías tenemos que pensar un poquito más allá e integrar esto lo antes posible, ¿no? O sea que... No, pero fíjate que dices una cosa, dices, según va llegando la legislación, las empresas que no han diseñado una estrategia, una política, joder, se encuentran la legislación, pues como aquí puede salir el Cholo Simeone, espera, ¿dónde vas, no?
Pero, ¿quién dentro de las empresas es el canalizador y el informador y el observador de esas tendencias? Digo, es el departamento legal, es jurídico, y de ahí me surge otra pregunta. ¿En la ESG trabajáis mano a mano con los demás departamentos? Digo, el financiero, compras, entrega, logística. Pero me viene la duda, ¿quién es el que se empapa de todas esas tendencias y legislaciones en vuestras empresas? Porque la mía, el que lo hace, no lo está haciendo muy bien. Soy yo. Estoy yo, si quieres. En nuestro caso, nosotros tenemos un departamento de sostenibilidad con un director de sostenibilidad que obviamente pertenece al comité de dirección. Y el departamento de sostenibilidad es el que lidera ese stream de ESG. Es decir, es quien está al tanto de todos los cambios legislativos, quien avisa, quien promueve y quien gestiona todos esos temas. Obviamente trabajando en conjunto con la parte legal, porque es básico, con el área de desarrollo de negocio y con el área comercial, porque impacta, como estaba diciendo ella, en cómo haces negocio. Y desde luego con nosotros en People y en comunicación, porque al final, de nuevo lo mismo, o sea, tienes que, vale, está muy bien saber lo que tienes que hacer, pero a la gente la tienes que convencer, tiene que comprarte el discurso. Tiene que comprártelo y tiene que verlo como algo de verdad real, no algo que dices y que es un nice to have, sino algo que de verdad se vive todos los días. Entonces la coordinación yo creo que es básica. Vale. ¿Y a vosotras también estáis de acuerdo con Verónica en que hay que vender el proyecto, la idea, la concienciación, o las personas de forma proactiva son las mismas que generan todo, o hay también efecto resistencia, o cuesta el cambio? A ver, yo creo que sí o sí tienes que alinear, no solamente es alinear el propósito que tenemos en materia de sostenibilidad con los valores, sino que también esto hay que alinearlo con las propias competencias de las personas, porque ellos son los impulsores. Siempre habrá reticencias al cambio, siempre nos las encontramos, ¿no? De realmente, oye, esto a mí, ¿en qué me impacta? O sea, entonces, por tanto, ahí nuestra labor y nuestra función de dotarles, hacerles conocedores, sensibilizarles, abrir los ojos del bien común que es esto para todos y cómo alinea su actividad sostenible a lo que es la estrategia de la organización, ¿no? Cómo impacta. Claro, y en general, ¿qué ventajas o beneficios, pues no sé, en diferentes perfiles de vuestra organización, recibe el empleado? Es decir, mira, es que al final tú lo que vas a conseguir haciendo esto, lo que vamos a conseguir, no sé si en el caso de los transportes de pasajeros o en el sector, no sé, en diferentes sectores, materiales de construcción, ¿cuáles son diferentes beneficios, ventajas? ¿Las podéis agrupar? Mismamente en el eje planeta, o sea, por ejemplo, nuestra política marco en materia de sostenibilidad se sustenta en 4 ámbitos. Uno es planeta, otros personas, otros prosperidad, otros gobernanza. En la parte personas, para mí es, además, donde me encargo es donde puedo vender más ese impacto, ¿no? Uno de los ejes principales es ese bienestar, cuidar el bienestar del empleado, ¿no? Y potenciar su compromiso social. Entonces, el que el empleado pertenezca a una empresa que se preocupa por su bienestar, que se preocupa por su estar bien, por su salud, que promueve iniciativas de seguridad y salud, que promueve iniciativas para la conciliación y el equilibrio profesional y personal, que promueve un club de voluntariado para que el compromiso social también individual de cada uno se cumpla y te lo facilite. O sea, yo creo que esos son un poco los canales, ¿no? Nosotros vimos el objetivo dentro de nuestro plan Rutas hacia el Sostenible en el eje personas, que englobamos 3 patas, que somos la de gestión del talento, diversidad y seguridad y salud. En la parte de gestión del talento es sobre todo el promover un talento diverso y con propósito. Entonces, eso, el principal beneficiario es el empleado, ¿no? Yo creo que esa es un poco la forma de enganchar, ¿no? Y de cuando hablamos de esa propuesta de valor al empleado, pues que todas nuestras medidas están ahí englobadas. Vale, Justo, gracias. yo Sí. al hilo de lo que comenta Eva, creo que también es muy interesante, supongo que a vosotras también os ocurrirá, pero yo, eso, el 80% de los empleados es personal operativo. Nosotros también tenemos que usar canales de comunicación distintos, porque muchas veces, de nuevo, para que esa idea que tú tienes a nivel estratégica baje a un plan, pero que ese plan luego realmente llegue a las personas y lo valoren, como tú decías, nosotros muchas veces tenemos que utilizar canales
informales, porque nos cuesta. Tenemos mucho personal que su día a día es estar conduciendo un autobús que ni siquiera pasa por un centro de trabajo, que no tiene un móvil corporativo. Entonces ahí es donde tenemos que estar buscando constantemente fórmulas para hacerles llegar esa información o esas formaciones que hagamos o esos planes que hagamos. Y a nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado muy bien, al hilo de lo que comentabas ahora, hablando de bienestar y salud. Nosotros hemos creado un plan muy ambicioso de bienestar y de salud, que obviamente es diferente en función de los perfiles porque no tienen las mismas necesidades, pero nos ha ayudado mucho contar con los que nosotros llamamos embajadores azules, que son, o sea, el número de personas que va a ir creciendo. De momento son unas 50 personas que están en todos los países y ellos van promoviendo actividades, que alguna es, oye, hay una carrera en esta ciudad, ¿queréis participar? Que puedes pensar que el impacto es pequeñito, pero para esas personas de esa ciudad o de ese centro de trabajo, que no todo se haga siempre en Madrid, que es donde está la sede corporativa, también ayuda mucho a que calen los mensajes. Es localizándolo, ¿no? Un poco, ¿no? Exacto. Claro. ¿Vosotros la comunicación la tenéis fácil, la tenéis difícil? Nosotros la tenemos relativamente fácil, porque tenemos la gran parte de nuestras personas están en centros operativos grandes, y por eso nosotros hace años optamos por utilizar un Facebook interno. De hecho corre sobre Meta, sobre lo que era Facebook, y la verdad es que eso nos permite que la comunicación sea bidireccional. Es decir, no solamente somos nosotros como compañía los que soltamos los mensajes que tenemos que soltar, sino que los propios empleados pueden colgar lo que consideren interesante. Se crean comunidades, de manera que pues tenemos los newcomers o por centros de trabajo o por verticales de organización. Se pueden crear grupos también que cada uno de ellos quiera. Entonces, es una manera de conseguir que no solamente sea un receptor pasivo la gente que tenemos en la compañía, sino que ellos participen también en esa comunicación y se hagan eco. Eso es. O sea, al final es puramente como un Facebook. Tú lo ves y el look and feel es exactamente igual. Y la gente está muy acostumbrada a utilizar Facebook o... ¿Y cómo de satisfechos estáis con eso? La verdad es que estamos contentos, sobre todo porque la gente está contenta. Nosotros las encuestas que hacemos y el feedback que nos llega es bastante positivo. Vale, porque ahora os preguntaré también un poco por resultados y cosas que habéis medido y grado de satisfacción y planes de futuro. Pero Teresa, vosotros en formación y en concienciación hacéis también bastante, ¿o no? Nosotros hacemos mucho. Tenemos cierta ventaja de alguna manera porque por nuestro propio propósito todas las personas que trabajan en la compañía ya tienen como de serie cierta sensibilidad con todos estos temas, ¿no? Incluso muchos nacen de propuestas internas, con lo cual en ese sentido tenemos suerte porque ya partimos de una base, pues yo creo que muy positiva, ¿no? Y no somos tantos empleados como comentaban, ¿no? Somos solo 180 empleados en España, con lo cual es fácil articular todos estos canales de comunicación y sensibilización. El reto para mí en esto es ser capaces de aterrizar. Yo creo que ahora estamos en el gran boom de la ESG, son un montón de conceptos etéreos que la gente no alcanza a saber qué es lo que tiene que hacer distinto al día siguiente cuando entre por la puerta de la oficina, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran reto, ¿no? Dejar de hablar de cosas muy etéreas, que no se entiendan y que de verdad consigamos accionar cosas concretas que la gente entienda, ¿no? Hay una capa como más de sensibilización y otra mucho más aterrizada. Y por contaros, por ejemplo, cosas que hacemos, y esto, por ejemplo, lo hacemos por seguir despertando ese orgullo de pertenencia de la gente con la labor que hacemos, pues todos los años, que esto es algo que hacemos a nivel España entero, o sea que cualquiera de los que estamos podría unirse, tenemos unas acciones que se llaman Libera, que tiene que ver con liberar los entornos naturales de lo que nosotros llamamos basuraleza, que es la basura que está en los entornos naturales, ¿no? Pues estos son un tipo de acciones que cuando las haces parecen anecdóticas, pero que la gente entiende para qué estamos, ¿no? en esta sociedad y cómo podemos contribuir, ¿no? Pues con cosas muy aterrizadas. Claro. Y hablando de aterriza como puedas, ¿no? Porque era la película, ¿no? Ya no, que había la 1 y la 2. Pero claro, ¿qué habéis conseguido en vuestras empresas a nivel, no sé, de retorno de la inversión, de reducción de las emisiones, de atracción del talento, de las cosas más de recursos humanos o de satisfacción del empleado?
podéis, si queréis, que no pasa nada aquí, decirnos o ayudarnos a entender también, al hilo de lo que dice Teresa, en qué cosas ya habéis aterrizado y veis tangibles. O sea, Gracia, Verónica, A ver, Eva. nosotros tenemos un compromiso de llegar a ser net zero en 2050, que para ser una empresa como la nuestra es un objetivo 2050. 2050 es un objetivo muy ambicioso. En 2030 hay unos objetivos intermedios, net zero es en 2050. Obviamente hemos conseguido y seguimos consiguiendo reducir la huella de CO2, reducir el CO2 que tienen nuestros productos, pero yendo un poco a lo que comentaba antes ella, ahí me gustaría compartir algo que poca gente sabe, y es que el hormigón es infinitamente reciclable. Es decir, nosotros lo que hacemos es trabajar también en esa minería urbana en la que construimos nuevo con viejo. Es decir, elementos que antiguamente iban a un vertedero, los cascotes y demás. Escombros, ¿no? Exacto, los escombros. Lo que hacemos es recuperarlos, separarlos, dividirlo y volver a utilizar en el proceso productivo prácticamente todo. Entonces, pues al final eso son cosas que conseguimos, que hacemos, que son muy visibles para la gente y que se entienden muy fácilmente, porque todo el mundo está acostumbrado al reciclaje en su casa. Entonces, bueno, también se reciclan edificios. Claro. Claro, y lo tenéis medido y sabéis cuántas toneladas habéis reciclado y con esas toneladas... Y también ligado con este tema, un tema que a la gente le impacta bastante y se ve fácil es la sustitución de combustibles fósiles tradicionales. Nosotros utilizamos productos que no se pueden reciclar, no se puede hacer nada con ellos. Como por ejemplo, perdona. Pues, por ejemplo, neumáticos, disolventes, pinturas, algunos de ellos que es que no puedes hacer otra cosa con ellos y son relativamente peligrosos. Los tratamos en nuestras plantas de Geocycle y los convertimos en combustible para nuestros hornos, de manera que ahí también estamos reduciendo, tenemos el TSR, es la tasa de sustitución de fuel, y nuestro objetivo es conseguir que todas las fábricas funcionen solamente con combustibles alternativos. Ahora tenemos otros objetivos intermedios, depende de la fábrica, un 75, un 90, dependiendo de cada una. Entonces, tenéis números importantes. Sí, y son cosas que se hacen, que son muy visibles, tangibles, y concretas y medibles. O sea, que es que la gente, es que es real y la gente lo ve. ¿Y tú ves cómo ellas sí que lo están aterrizando, Teresa? ¿Has visto que Totalmente. ¿Ves? Sí. Gracias y seguro que muchas veces hasta pueden tener un beneficio económico asociado, claro. ¿no? Porque estás haciendo Estás una economía circular. Y te estás ahorrando. De hecho, tenemos un área Totalmente. dentro de sostenibilidad que es economía circular. O sea, Gracias, Eva, ¿tenéis algún indicador, alguna satisfacción? Bueno, si no tenéis satisfacción no lo digáis, pero... O sea, nosotros, por ejemplo, el principal indicador que tendréis todos es al final la encuesta de empleado. Nosotros la hacemos cada 2 años, nos toca este año de nuevo. Hace 2 tuvimos un NPS de más 24 y los temas que nos pedían más trabajar era sobre todo bienestar y salud y diversidad e inclusión. Nosotros ya teníamos unos comités para trabajar este tipo de temas, pero le hemos dado un gran impulso. Yo creo que aquí va a ser la manera de testar si lo hemos hecho bien, si hemos respondido a lo que ellos querían y sobre todo si ha llegado, que volvemos un poco a lo de antes, si hemos conseguido que llegue y que se aterrice bien y que puedan disfrutarlo en todas las acciones que estamos llevando a cabo. Que se transmita y que se interiorice, que es lo que decíamos antes. Gracias. ¿Y en vuestro caso? Por nuestra parte, si hablamos de indicadores, deciros que nuestro plan Rutas a CIR Sostenible, que es el plan estratégico que un poco define las bases principales y los principios de acción, ¿no?, en actividad sostenible, se compone de una serie de programas estratégicos, 19 para ser exactos, 51 objetivos, 83 líneas de acción, que están aglutinadas, como os decía, en torno a todos los ámbitos que tenemos de planeta, personas, gobernanza y prosperidad. No solamente en este plan tenemos definidos objetivos y las líneas de acción con las cuales los queremos alcanzar, sino que también tenemos identificados nuestros resultados clave. O sea, cómo sabremos que lo hemos logrado. Nuestro indicador
para cada uno de los objetivos, de lo cual hacemos un seguimiento periódico en el tiempo, de forma que los datos no solamente nos sirven para reportar, sino que también nos sirven para introducir mejoras en caso de ser necesario y evolucionar para alcanzar nuestro objetivo de ser una empresa referente en el sector. Y para mí otro indicador crucial un poco que ejemplifica esto, más que poneros aquí a enumeraros las múltiples iniciativas que tenemos en las diferentes áreas, es bueno, pues que el pasado año es Standard & Poor's, uno de los principales ratings en materia de sostenibilidad, nos otorgó un distintivo como Industry Mover por haber crecido nuestro porcentaje, nuestros resultados en materia de sostenibilidad en más de un 5%. Esto quiere decir que nuestros procesos, nuestras políticas, nuestros planes de acción están en el camino. Vale, nos quedan ¿Puedo añadir Sí, un aspecto que me parece importante también? Que venía aquí un señor y yo estaba pensando, digo, que no sé haga usted su trabajo. Hay un aspecto que me parece muy importante también en torno a los retornos que tiene, y creo que es el tema de la reputación de una compañía, ¿no? Yo creo que hay muchas compañías que han desaparecido por no haber hecho bien las cosas, ¿no? Al final todo lo que hablamos ESG tiene que ver de una manera muy amplia con una forma de hacer responsable con los diferentes grupos de interés. Nosotros medimos cada año nuestra reputación con la administración, con nuestros clientes, pero por ejemplo la medimos con los ciudadanos. O sea, imagínate cómo es de importante que un ciudadano crea que cuando tira una lata al contenedor amarillo se recicla, ¿no? Y si tú haces en el proceso algo que haga desconfiar a un ciudadano de que eso es real, pues dejará de reciclar y dejarás de existir como compañía, ¿no? Con lo cual, esa parte que parece menos tangible es algo que preocupa muchísimo bueno, pues a todos los consejos de todas las compañías, ¿no? Que las cosas se hagan bien. Pierdes en 2 segundos la reputación. Claro, pues todo lo que has construido durante toda tu historia, pues evidentemente al final la sociedad es cada vez más demandante con esto. Y los consumidores, los ciudadanos no compran lo que sea, ¿no? Con lo cual hay que ser responsable. Y no consumen lo que sea y la manera de consumir es distinta. Y sus decisiones de compra tienen que ver con esto también, ¿no? Con lo cual también es muy importante. Y se ha visto, por no citar ejemplos ahora, pero durante estos últimos años, pues compañías que han sido tachadas que han desaparecido. Y han desaparecido. Vale, en los minutos que nos quedan, y yo iba a decir que somos 5, pero yo no pinto mucho, como sois 4, yo no sé si para los que nos están escuchando queréis y os apetece dar como una conclusión o un titular dentro de todo lo que hemos hablado. Pues para mí la idea que me gustaría transmitir es ¡pumba! ¿Os apetece? Pues qué bien. ¿No? Connecting People. Yo le cojo el sombrero a lo que ha comentado ahora del tema de reputación. Lo hemos mencionado porque me parece muy relevante, el orgullo de pertenencia. Al final estamos haciendo cosas para nuestros empleados. Yo creo que la idea, o con la que a mí me gustaría resumir, es ellos son el motor de la compañía, nunca mejor dicho en nuestro caso, y todo este tipo de iniciativas y todo lo que hacemos también nos ayuda a que ellos, incrementar ese orgullo de pertenencia, que en nuestro caso también es muy alto, o sea que así siga siendo. Entonces tú le has robado el sombrero y aprovechas para que ese sea tu tip, el orgullo de pertenencia. Sí. Pues has hecho un doblete, muy bien, gracias. Y dentro de poco, en lugar del motor de la compañía, la batería, ¿no? Eso es. Eva. Bueno, a mí me gustaría cerrar haciendo énfasis, ¿no? Lo venimos hablando durante toda la mesa, pero el papel tan importante y crucial que desempeñamos la función de personas en todo esto. Hablábamos de la transformación cultural, de la gestión del cambio, de la modificación de los procesos, políticas, pero yo, fijaros, mi reflexión va más por el hecho de cuestionarnos en nuestras empresas si tenemos a nuestros profesionales preparados para realmente actuar, decidir y liderar de manera sostenible. Y es aquí donde yo creo que personas tienen un papel crucial en ese rediseño de los perfiles competenciales de nuestros profesionales y tender a trabajar competencias tales como lo que es el liderazgo colaborativo, el trabajar con otros, no para otros, la conciencia ética ambiental, el pensar más a largo plazo, no tanto al beneficio inmediato, tener una capacidad de innovar con propósito, el poner la creatividad al servicio al beneficio de lo social y de lo ambiental, el pensamiento sistémico, ¿no? El hecho de que entendamos más la implicación de nuestras decisiones. Entonces yo creo que tenemos un rol muy importante como función, tenemos muchos ámbitos en los que trabajar, pero para mí el competencial es claro, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar esas competencias, tenemos que desarrollarlas y hacer que estén presentes en nuestro día a día y que se valoren y que se reconozcan. Vale, gracias, Eva. Verónica, perdón.
Me puedes llamar Vero, ¿eh? ¿Te puedo llamar Vero? ¿De verdad? De verdad. Gracias. Ligado a todo lo que estamos comentando, yo creo que es importante decir que la sostenibilidad no es una métrica, ¿vale? Que hay veces que como tenemos tantos datos, tantos KPIs, podemos caer en la tentación de pensar que solamente es una métrica, y la sostenibilidad es una manera de ser empresa. Vale. Y para eso, efectivamente, nos tenemos que fijar en cómo estamos organizados, en cómo estamos estructurados, en qué comportamientos son los que queremos tener, a cuáles damos visibilidad y cuáles son los comportamientos que premiamos, que tienen que ir ligados a eso. Es decir, al final es una manera de ser, es una manera de pensar y es una manera de actuar. Y de comportarse. Teresa, gracias, Verónica. Coincido 100% con Verónica. Yo creo que es una manera de hacer las cosas y es una manera de ser y de cómo quieres trabajar. Y creo que lo más importante es la coherencia. La coherencia entre lo que dices que eres y lo que eres en realidad, ¿no? Y creo que en torno a eso... Haces, claro. Y lo que haces. Entonces, creo que en torno a eso es donde tenemos ese papel de que todo encaje, ¿no? Que no puede haber un área que sea muy sostenible y otro área que no. O sea, yo creo que todos en una organización tenemos que ver una línea clara y una coherencia en todas las áreas de la organización. Pues a mí me queda muy claro, pero no sé a ustedes, a vosotros. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, porque el time is up, pero digo, como no sabemos si va a ir la luz, pues... Pero va, que yo creo que estas 4 personas se merecen un aplauso. Las gracias a vosotros y muchísimas gracias. A vosotros. A ti. Gracias. A ti.